Durante 8 años, preparaba el mismo café todas las mañanas, sirviendo a los mismos clientes que la veían solo como otra dueña de un pequeño negocio en un pueblo cualquiera de España. Pero lo que ninguno sabía era que esas manos firmes que ahora preparaban cortados y café con leche habían guiado cazas Eurofighter Typhoon a través del espacio aéreo enemigo a velocidad supersónica. Y en exactamente 42 minutos, un avión militar dañado caería del cielo sobre su tranquilo pueblo andaluz, obligando a Carmen Herrera a elegir entre la anonimidad que había construido cuidadosamente y la vida de una joven piloto cuyo padre ella había salvado hace 26 años. Bienvenidos a Historias Humanas. Díganme en los comentarios desde dónde nos ven hoy y si alguna vez han conocido a alguien que resultó ser completamente diferente de lo que parecía. El rugido desgarrador partió el cielo de Andalucía como un cuchillo atravesando seda. Carmen Herrera levantó la vista desde su máquina de espresso, sus dedos deteniéndose automáticamente sobre los controles, mientras un sonido familiar le helaba la sangre. A través de las ventanas de cristal biselado de su café, el rincón del pueblo, vio pasar un Eurofighter del Ejército del Aire español, volando peligrosamente bajo sobre los tejados de cerámica roja de Villanueva de la Sierra. Pero ese rugido no era normal. Sus oídos entrenados detectaron inmediatamente la irregularidad. El fallo en la armonía perfecta de los motores gemelos que indicaba problemas graves, mientras sus clientes habituales corrían hacia las puertas y ventanas, apuntando con sus teléfonos hacia el cielo mediterráneo. Carmen permaneció congelada detrás de su mostrador de mármol blanco, calculando automáticamente vectores de vuelo y procedimientos de emergencia que no había usado en 8 años. Sus manos temblaron ligeramente mientras limpiaba una taza que ya estaba limpia. Conocía ese sonido. Sabía lo que vendría después, y por primera vez en 8 años, la identidad que había enterrado cuidadosamente bajo capas de rutina pueblerina comenzaba a agrietarse bajo la presión de la realidad. Carmen había sido dueña de El Rincón del Pueblo durante exactamente 8 años, 3 meses y 12 días. Cada mañana a las 6:30 abría la misma puerta de madera pintada de azul cobalto, heredada de la anterior propietaria. Cada noche a las 9 contaba la caja registradora con los mismos movimientos meticulosos. Barría las baldosas de terracota andaluzas con una escoba que conocía cada grieta del suelo. Para todos en Villanueva de la Sierra, era simplemente Carmen la de café, la mujer callada que había llegado del norte hace años sin mucho equipaje ni demasiadas explicaciones, y que preparaba el mejor café cortado de toda la provincia de Cádiz. Pero ninguno de sus clientes regulares notaba los detalles que contaban una historia completamente diferente. Nadie se percató de cómo sus ojos seguían instintivamente cada aeronave que cruzaba el cielo andaluz, calculando altitudes y trayectorias, con una precisión matemática que parecía automática. Nadie se preguntó por qué su pequeño apartamento encima del café tenía un kit de supervivencia completamente equipado, guardado en el armario del dormitorio, o por qué a veces miraba hacia el horizonte donde se encontraba la base aérea de Morón, con una expresión que parecía cargar secretos clasificados. Nadie notó que sus movimientos detrás del mostrador tenían una eficiencia que iba más allá de la simple experiencia hostelera. Cada gesto era económico, preciso, como si hubiera sido entrenada para realizar múltiples tareas bajo presión extrema. Cuando preparaba varios pedidos simultáneamente, sus manos se movían con una coordinación que hablaba de años de práctica con controles complejos, no solo con máquinas de café. Lo que los habitantes de Villanueva de la Sierra no sabían era que la comandante Carmen Elena Herrera había sido una de las primeras mujeres pilotos calificadas para volar Eurofighter Typhoon en misiones de combate durante las operaciones de la OTAN en los Balcanes, a finales de los años 90. Lo que no sabían era que había participado en misiones que seguían clasificadas bajo el más estricto secreto militar. Operaciones que oficialmente nunca habían ocurrido, pero que habían cambiado el curso de conflictos internacionales. Su historial de vuelo incluía más de 1.200 horas de combate real. Había volado misiones nocturnas sobre territorio enemigo cuando la tecnología stealth todavía era experimental, y había desarrollado técnicas de vuelo que ahora se enseñaban en academias militares de toda Europa. Había recibido condecoraciones que no aparecían en ningún registro público, medallas que se guardaban en cajas fuertes del Ministerio de Defensa, reconocimientos que sus propios padres nunca habían visto. Y lo más importante para entender por qué ahora preparaba café en un pueblo andaluz, no sabían que había abandonado el Ejército del Aire bajo circunstancias que la perseguían cada noche.
circunstancias conectadas a una misión clasificada en 1998, que había salvado a 4 soldados españoles, pero había terminado su carrera militar en un solo y devastador momento de decisión. El sonido del Eurofighter se intensificó, resonando entre las calles estrechas de piedra blanca que caracterizaban el pueblo. La aeronave apareció nuevamente sobre la plaza central, esta vez volando tan bajo que Carmen pudo ver claramente la estela de humo negro que se extendía desde uno de sus motores, como una herida en el cielo azul. La aeronave luchaba visiblemente por mantenerse en el aire, perdiendo altitud de manera peligrosa, mientras el piloto buscaba desesperadamente un lugar seguro para aterrizar en un terreno que era hermoso para los turistas, pero desafiante para las emergencias aéreas. Los clientes del café estaban emocionados, algunos grabando videos para Instagram y TikTok, otros especulando sobre si era parte de algún ejercicio militar relacionado con la cercana base de Morón. La mayoría nunca había visto un caza militar tan cerca, y el evento se sentía como entretenimiento gratuito en su día ordinario. Pero para Carmen, el mundo se había reducido a ese momento, a esa aeronave en problemas, a las decisiones que tendría que tomar en los próximos minutos. Su mente automáticamente comenzó a evaluar opciones de aterrizaje de emergencia. La autopista A4 estaba demasiado lejos, los campos de olivos tenían demasiados obstáculos, pero la carretera nacional que conectaba Villanueva de la Sierra con Jerez tenía un tramo recto de casi 2 kilómetros que podría funcionar si se despejaba el tráfico. Su teléfono móvil vibró contra el mostrador. Un mensaje de texto de un número que no había visto en 8 años, pero que reconoció instantáneamente. Ghost Rider, te necesitamos. Situación código rojo, Morón Air Base. Responde inmediatamente. Carmen sintió que las piernas se le debilitaban. Durante 8 años había logrado mantenerse completamente invisible. Había construido una vida perfectamente ordinaria en un pueblo donde la gente respetaba la privacidad y nadie hacía preguntas incómodas sobre el pasado. Había elegido Villanueva de la Sierra precisamente porque era el tipo de lugar donde una mujer podía desaparecer sin dejar rastro, donde las rutinas diarias eran suficientes para crear una identidad nueva. Pero ahora, su pasado literalmente estaba cayendo del cielo andaluz, y todas las precauciones que había tomado durante 8 años se estaban desmoronando en tiempo real. Se quitó el delantal blanco con movimientos que de repente recuperaron la precisión militar que había tratado de suprimir. Sus clientes la vieron dirigirse hacia la puerta trasera del café con pasos decididos, sin imaginar que la mujer que les servía cortados y tostadas cada mañana estaba a punto de revelar una identidad que había mantenido enterrada durante casi una década. «Disculpen», les dijo a sus clientes con una calma que no sentía. «Tengo que cerrar unos minutos. Hay una emergencia». En el pequeño garaje detrás del café, donde guardaba su Seat León y algunas cajas de suministros, Carmen se dirigió directamente a un armario metálico que no había abierto en años. Sus dedos conocían la combinación de memoria, 2698, las coordenadas de la última misión que había volado como piloto activa. Detrás de cajas de café, azúcar y equipo de limpieza, sus manos encontraron una caja metálica sellada con cinta militar. Dentro, cuidadosamente preservados en bolsas de vacío, estaban los elementos de su vida anterior. Una radio militar Motorola, capaz de acceder a frecuencias de emergencia del Ejército del Aire, bengalas de señalización con códigos de colores que solo personal autorizado podría interpretar, un GPS militar que funcionaba en frecuencias encriptadas, y una tarjeta de identificación laminada que llevaba códigos de acceso que podrían salvar una vida o destruir para siempre su cuidadosamente construida existencia civil. También había elementos más personales, fotografías de su escuadrón que oficialmente nunca habían existido, una medalla al valor que nunca había sido presentada públicamente y una carta manuscrita del general Mendoza que había guardado durante 8 años sin abrirla. Sus manos se movieron sobre los controles de la radio Motorola con memoria muscular que 8 años haciendo café y charlando sobre el tiempo no habían borrado. La frecuencia de emergencia del Ejército del Aire español apareció en su mente de forma instantánea, automática, como una canción que nunca había dejado de conocer. 243.0 MHz, la frecuencia internacional de emergencia que todos los pilotos militares conocían de memoria. Torre Morón, aquí Ghost Rider, dijo con una voz que había recuperado automáticamente el tono profesional que había usado durante 15 años de servicio activo. Tengo visual en aeronave en problemas sobre Villanueva de la Sierra. Solicito información de emergencia y autorización para asistir. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba, pero lo que la voz familiar en la radio le comunicó
confirmó sus peores temores y despertó recuerdos que había pasado años tratando de suprimir. Ghost Rider, aeronave en problemas, es EF-2000 Typhoon, con identificación T.18-06. Piloto es Teniente Elena Vázquez Morales, 24 años, graduada reciente de la Academia General del Aire. Fallo doble de motor después de ejercicio de entrenamiento, buscando zona de aterrizaje de emergencia en radio de 15 kilómetros. Carmen, necesitamos que salgas de tu escondite. Ahora, la voz pertenecía al mayor Rodríguez, que había sido su oficial de comunicaciones durante su último año de servicio activo. Escuchar su voz después de 8 años de silencio fue como recibir un golpe físico en el estómago, pero lo que realmente hizo que Carmen sintiera como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies fue el nombre de la piloto. Elena Vázquez Morales. Ese apellido le trajo recuerdos inmediatos de 1998, de una misión sobre Bosnia-Herzegovina, que había terminado con 4 soldados españoles vivos, y su carrera militar destruida por las consecuencias políticas de sus decisiones. El capitán Miguel Vázquez Morales había sido uno de esos soldados, un joven piloto de transporte cuya vida había salvado en una decisión que le había costado todo lo que valoraba. Miguel había muerto 2 años después en un accidente durante una misión de entrenamiento de rutina, dejando atrás una esposa embarazada y un legado de servicio que había inspirado a toda una generación de aviadores militares. Elena Vázquez tenía que ser su hija. La coincidencia era demasiado profunda, demasiado simbólica para ser casual. Carmen había pasado 8 años escondida en un pueblo andaluz donde nadie hacía preguntas sobre vidas anteriores o historias clasificadas. Pero ahora su pasado había llegado literalmente del cielo, transportado por una joven cuya existencia estaba directamente conectada con los eventos más dolorosos y transformadores de su carrera militar. Rodríguez, respondió Carmen, su voz temblando ligeramente. ¿Estás seguro del nombre de la piloto? Afirmativo. Ghost Rider. Elena Vázquez Morales, hija del capitán Miguel Vázquez. Promoción 2023 de la Academia General del Aire. Primera misión de combate programada para el próximo mes. Carmen cerró los ojos durante un segundo, sintiendo el peso de 26 años de historia converger en este momento. Tomó su decisión en el tiempo que tarda en inhalar. Algunas obligaciones trascienden la seguridad personal. Algunas deudas solo pueden pagarse hacia adelante, y algunos círculos están destinados a cerrarse sin importar cuánto tiempo pase. Rodríguez, dile al general Mendoza que Ghost Rider está de regreso. Voy a preparar la carretera nacional N4 para aterrizaje de emergencia. Necesito que coordinen con la Guardia Civil para despejar el tráfico en ambas direcciones. Carmen, la voz de Rodríguez se suavizó con algo que sonaba a alivio. Han pasado 8 años buscándote. El general nunca dejó de esperar este momento. Ahora no hay tiempo para reuniones familiares, respondió Carmen, recuperando completamente su tono de comando. Tenemos una piloto en peligro. Coordina con tráfico y manténme informada de la posición de la aeronave. Carmen terminó la comunicación y se dirigió a su Seat León, un coche que había mantenido en perfectas condiciones durante 8 años más por instinto profesional que por necesidad real. Había algo reconfortante en mantener un vehículo en estado operativo perfecto, aunque la mayor parte del tiempo solo lo usara para viajes al mercado de Jerez o visitas ocasionales a la playa de Cádiz. Pero ahora, mientras el motor rugía con más potencia de la que había usado en años, Carmen se dio cuenta de que subconscientemente había estado preparándose para este momento durante toda su vida civil. El kit de emergencia, el coche perfectamente mantenido, el apartamento ubicado estratégicamente cerca de carreteras principales, todo había sido una preparación inconsciente para el día en que Ghost Rider tendría que emerger de su retiro. La carretera nacional N4 se extendía recta a través del Valle Andaluz como una pista de aterrizaje diseñada por la providencia divina. Carmen conocía cada curva, cada subida y bajada de esa carretera, después de 8 años de vida civil, pero ahora la veía con ojos diferentes. Ancho de pista, obstáculos laterales, longitud disponible para rodaje de emergencia. Llegó al punto más recto de la carretera en menos de 10 minutos. Conduciendo a una velocidad que habría horrorizado a sus clientes del café, pero que se sentía natural después de años de pilotar aeronaves a velocidades que desafiaban la física. Posicionó su Seat León atravesado en ambos carriles, activó las luces de emergencia y comenzó a colocar bengalas militares con la precisión metódica de alguien que había sido entrenada para exactamente este tipo de emergencia. Las bengalas rojas y amarillas crearon un patrón que sería inmediatamente reconocible para cualquier piloto militar. Zona de aterrizaje de emergencia.
Manténganse alejados. Personal autorizado en control. Carmen había practicado este procedimiento cientos de veces durante su entrenamiento, pero nunca había imaginado que lo usaría en una carretera española para salvar a la hija del hombre cuya vida había salvado décadas atrás. Los coches que se acercaban desde ambas direcciones vieron las bengalas y las luces de emergencia y comenzaron a reducir velocidad hasta detenerse. Los conductores salieron de sus vehículos preguntando qué estaba pasando, pero la respuesta de Carmen llevaba una autoridad que hacía que la gente obedeciera sin discutir. Aterrizaje de emergencia militar, anunció con voz clara y firme. Manténganse alejados de la carretera y sus vehículos. Esto es un asunto de seguridad nacional. El tráfico se acumuló en ambas direcciones, pero la carretera permaneció completamente despejada. Carmen se posicionó en el centro de su improvisada pista de aterrizaje, radio militar en mano, observando el horizonte mientras esperaba la llegada de una aeronave que transportaba mucho más que un motor averiado. Transportaba el peso de decisiones tomadas décadas atrás, consecuencias que habían viajado a través del tiempo y el espacio para crear este momento imposible donde pasado y presente colisionaban sobre un valle andaluz bajo el sol de la tarde. El Eurofighter apareció en el horizonte como un punto plateado contra el cielo azul mediterráneo. Carmen pudo ver inmediatamente que la aeronave estaba en serios problemas. Volaba demasiado bajo, demasiado lento, y el humo negro que salía de uno de sus motores se había intensificado significativamente. A través de la radio, escuchó la voz tensa pero controlada de la teniente Vázquez, coordinando con la torre de control. Torre Morón, EF-2000 en aproximación final a zona de emergencia. Velocidad 180 nudos, altitud 500 pies y descendiendo. Motor derecho completamente fuera de servicio. Motor izquierdo operando al 60% de capacidad. Copiado, teniente, respondió la voz de la torre. Tiene personal de apoyo en tierra. Ejecute procedimiento de aterrizaje de emergencia según protocolo. Carmen sintió una oleada de orgullo profesional al escuchar la compostura de la joven piloto. Incluso en una situación que podría ser fácilmente fatal, Elena Vázquez mantenía la calma y seguía procedimientos con una precisión que hablaba de entrenamiento excelente y carácter fuerte. La teniente Vázquez logró aterrizar la aeronave dañada con una habilidad que demostraba que había heredado mucho más que solo el apellido de su padre. Las ruedas del Eurofighter golpearon el asfalto de la N4 con una fuerza que hizo que el pavimento temblara. Humo saliendo mientras el caucho se encontraba con concreto, diseñado para coches y camiones, no para cazas militares que pesaban más de 11 toneladas. La aeronave rebotó una vez al tocar tierra, se estabilizó con movimientos que hablaban de años de práctica, y rodó firme y recta entre las bengalas que Carmen había colocado cuidadosamente hasta detenerse a menos de 50 metros de donde ella estaba parada. Por un momento que pareció eterno, todo quedó en silencio excepto por el sonido del metal enfriándose gradualmente y el lejano ulular de sirenas de emergencia que se acercaban desde múltiples direcciones. El aire olía a combustible de aviación, caucho quemado y algo más indefinible que Carmen recordaba de sus días de combate activo. El olor del peligro superado exitosamente. Entonces, la cabina del Eurofighter se abrió con un siseo hidráulico y la teniente Vázquez emergió con las piernas visiblemente temblorosas, viva y aparentemente ilesa, pero claramente procesando las secuelas psicológicas de una experiencia que había estado muy cerca de ser fatal. Carmen caminó hacia la aeronave con pasos que llevaban 8 años de identidad militar reprimida, fluyendo de regreso a la superficie. Ya no era la dueña del café, ya no era la mujer callada que recordaba si sus clientes preferían azúcar o sacarina en su cortado matutino. Se movía como la comandante Herrera, como la piloto que nunca había dejado de ser por completo, como la profesional que había estado esperando bajo la superficie de su vida civil exactamente para este momento. Cuando la teniente Vázquez se quitó el casco y sacudió su cabello oscuro, Carmen vio rasgos que eran absolutamente inconfundibles. La misma mandíbula decidida que recordaba de Miguel, los mismos ojos intensos color avellana que la habían mirado con gratitud 26 años atrás, después de una misión que había cambiado el curso de su vida. La misma expresión de determinación controlada bajo presión extrema que marcaba el legado genético de la familia Vázquez. Pero antes de que cualquiera de las dos mujeres pudiera intercambiar una palabra, el sonido de múltiples vehículos acercándose a alta velocidad llenó el aire de la tarde andaluza. Servicios de emergencia, vehículos militares, ambulancias, coches de la Guardia Civil y lo que parecía ser la mitad de la población de Villanueva de la Sierra convergieron en la carretera N4, en un caos perfectamente coordinado de luces intermitentes, sirenas
y voces urgentes coordinando la respuesta oficial. Entre todos los vehículos que llegaron en los siguientes minutos, había uno que hizo que la cuidadosamente mantenida compostura profesional de Carmen finalmente comenzara a quebrarse. Un sedán militar negro Mercedes-Benz se detuvo con precisión exacta a 20 metros de la aeronave, y de él emergió una figura que no había visto en 8 años, pero que habría reconocido inmediatamente en cualquier lugar del mundo. El general de brigada Carlos Mendoza Ruiz, su antiguo comandante, mentor, y la persona que había pasado 8 años buscándola por toda España, caminó directamente hacia la aeronave dañada con pasos que llevaban décadas de autoridad militar. Se veía considerablemente mayor que en sus recuerdos, con las sienes completamente grises y líneas nuevas alrededor de los ojos, pero mantenía la misma postura erguida y los mismos ojos penetrantes que lo habían convertido en el oficial más respetado de su generación. Se detuvo exactamente a 1,5 metros de Carmen. Adoptó la posición de atención durante 2 segundos completos, y luego pronunció una sola palabra que destruyó instantáneamente 8 años de anonimato cuidadosamente construido. Ghost Rider. La multitud que se había reunido alrededor de la escena de emergencia cayó en un silencio absoluto, intuyendo colectivamente que estaban presenciando algo mucho más significativo que un simple accidente aéreo. Varios residentes de Villanueva de la Sierra que habían venido siguiendo las sirenas se quedaron cerca de sus coches con expresiones de confusión creciente, finalmente comenzando a comprender por qué su tranquila dueña del café siempre había parecido ligeramente fuera de lugar en su pequeño pueblo andaluz. María González, que había sido clienta del café durante 6 años, murmuró a su esposo: «¿Ghost Rider? ¿Carmen tiene algún apodo militar?». La teniente Vázquez miró entre Carmen y el general Mendoza con comprensión que se desarrollaba rápidamente. La joven piloto era lo suficientemente inteligente como para reconocer el peso del protocolo militar avanzado y la importancia histórica de este encuentro, que claramente tenía implicaciones que se extendían mucho más allá de los procedimientos normales de respuesta a emergencias aéreas. «Después de 8 años buscándote por toda España», dijo el general Mendoza con una voz que mezclaba alivio, exasperación y algo que sonaba a admiración, «reapareces para salvar a la hija de Miguel Vázquez. El destino tiene un sentido del tiempo absolutamente extraordinario. Comandante». La revelación impactó a la multitud reunida como una ola de realización colectiva. Miguel Vázquez era recordado en Villanueva de la Sierra como un héroe local auténtico, un joven del pueblo que había servido con distinción en el ejército y había muerto en una misión clasificada en el año 2000. Su muerte había sido una tragedia que había afectado profundamente a toda la comunidad, y su hija Elena había nacido 2 meses después de su funeral, criada por sus abuelos paternos, que hablaban de él con la reverencia reservada para los héroes caídos. Pero Carmen apenas registró los murmullos de reconocimiento y sorpresa que se extendían entre la multitud. Su atención estaba completamente centrada en la teniente Vázquez, que la miraba con una expresión que transitaba rápidamente entre confusión inicial, reconocimiento gradual y, finalmente, algo que parecía una mezcla compleja de dolor histórico y gratitud abrumadora. La joven piloto habló con una intensidad tranquila que cortó a través del ruido de la multitud. «Eres tú, eres la piloto que salvó a mi padre». Carmen asintió una vez, incapaz de confiar en que su voz permanecería completamente firme si intentaba responder verbalmente. «También eres la piloto que desapareció después», continuó Elena, su voz ganando fuerza, «la que mis abuelos pasaron 20 años buscando para poder agradecerte personalmente por darles la oportunidad de conocer a su nieta». El general Mendoza se acercó más, su voz adquiriendo el tono de autoridad formal que incluso las multitudes civiles reconocen instintivamente y respetan. «Lo que ha ocurrido aquí esta tarde», anunció dirigiéndose tanto a Carmen como a la multitud, «fue una respuesta de emergencia perfectamente ejecutada por una de las mejores pilotos militares que el Ejército del Aire español ha tenido en su historia. La comandante Carmen Herrera no solo ha salvado la vida de la teniente Vázquez, sino que ha completado un círculo histórico que comenzó hace 26 años, en el espacio aéreo de combate sobre Bosnia-Herzegovina». Se volvió hacia la multitud de residentes locales y personal de emergencia, sus palabras llevando el peso de una revelación oficial que cambiaría permanentemente la forma en que la gente de Villanueva de la Sierra veía a su dueña del café. «Esta mujer», continuó, «tiene condecoraciones militares que siguen clasificadas al más alto nivel de seguridad nacional. Ha participado en misiones que oficialmente nunca ocurrieron y tiene un historial de servicio que ejemplifica todo lo que representa la aviación militar española.
Desapareció hace 8 años después de solicitar baja del servicio activo, y hemos estado buscándola sistemáticamente desde entonces. Carmen sintió como su identidad civil se disolvía como la bruma matutina sobre los campos de olivos. 8 años de anonimato cuidadosamente preservado, destruidos en 42 minutos por una aeronave averiada. La emergencia de una joven piloto cuya vida estaba conectada con su propia historia y su propia incapacidad fundamental para ignorar a alguien en desesperada necesidad de ayuda. La reacción de la multitud fue inmediata y abrumadora. Personas a las que había servido café y tostadas durante 8 años, que habían compartido con ella conversaciones sobre el clima, los precios del aceite de oliva y los resultados del fútbol, ahora la miraban con expresiones que variaban entre admiración genuina, confusión total y un respeto profundo y recién descubierto. Alguien en la multitud comenzó a aplaudir lentamente, y en cuestión de segundos toda la reunión estaba aplaudiendo con una intensidad que hablaba de orgullo comunitario y reconocimiento tardío. No era solo aplauso para Carmen, sino para la idea de que alguien extraordinario había estado viviendo entre ellos, sirviéndoles café, escuchando sus problemas cotidianos, siendo parte de su comunidad, sin revelar jamás la magnitud de su propia historia. María González, una de sus clientas más antiguas y leales, se acercó a Carmen con lágrimas visibles en los ojos. «Carmen, querida», dijo con una voz que temblaba de emoción, «¿por qué nunca nos dijiste quién eras realmente? ¿Por qué mantuviste todo esto en secreto?» Carmen miró los rostros de sus vecinos, sus clientes habituales, las personas que genuinamente se habían convertido en su comunidad durante los últimos 8 años, sin saber nunca su verdadera identidad o la complejidad de su historia personal. «Porque quería ser invisible», respondió con una voz que llevaba 8 años de emociones cuidadosamente reprimidas. «Quería hacer café, vivir en paz y no pensar nunca más en aviones, ni en misiones, ni en todas esas cosas que dejé atrás cuando decidí que ya no podía ser la persona que había sido». La respuesta del general Mendoza fue medida, pero llevaba una firmeza que hablaba de décadas de experiencia tratando con personal militar traumatizado. «¿Y que también te funcionó eso, comandante?» Carmen se encontró riendo a pesar de las circunstancias, un sonido que llevaba 8 años de identidad cuidadosamente enterrada y emociones que había trabajado duro para suprimir. «Perfectamente», respondió con ironía evidente, «hasta hace exactamente 1 hora». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Carmen podía sentir cambios fundamentales ocurriendo dentro de ella. La respuesta de emergencia había despertado capacidades que había pasado años tratando de suprimir completamente. El pensamiento táctico instantáneo, la toma de decisiones bajo presión extrema, la coordinación de recursos múltiples y, sobre todo, la profunda satisfacción profesional de usar habilidades complejas para resolver problemas críticos que afectaban vidas reales. La teniente Vázquez, que había estado escuchando toda la conversación con comprensión creciente y procesando las implicaciones de lo que acababa de aprender, finalmente habló con una intensidad tranquila que cortó a través del ruido de la multitud. «Comandante Herrera», dijo, «necesito decirle algo que he estado esperando la oportunidad de decir durante toda mi vida adulta». Carmen se volvió hacia la joven piloto, preparándose para lo que sabía que sería una conversación emocionalmente cargada. «Mi padre me dejó cartas personales selladas para abrir en fechas importantes de mi vida», continuó Elena. «En la carta que abrí cuando me gradué de la Academia General del Aire, escribió específicamente sobre usted, sobre la piloto que arriesgó su propia carrera y reputación para salvar su vida y la de otros 3 soldados españoles, en una misión que oficialmente nunca había ocurrido». Carmen sintió que se le cerraba la garganta por emociones que había pasado 8 años trabajando activamente para suprimir. Escribió que esperaba que algún día alguien pudiera encontrarla y decirle que su hija había crecido sabiendo que los héroes son reales, que los ángeles guardianes a veces visten uniforme militar, y que el verdadero valor no es la ausencia de miedo, sino la acción correcta tomada a pesar del terror abrumador. Elena hizo una pausa, estudiando el rostro de Carmen con ojos que llevaban la misma determinación inquebrantable que había caracterizado a su padre. También escribió que esperaba profundamente que usted no desapareciera para siempre del servicio activo, porque España necesitaba demasiado a personas como usted para permitir que se perdieran por culpa del superviviente, el trauma post-combate o cualquier otra cosa que hace que la gente verdaderamente buena se esconda del mundo. Durante 8 años, Carmen se había convencido de que su desaparición de la vida militar había sido necesaria para todos los involucrados, que su autoexilio protegía tanto a ella
como a otros de las complejas consecuencias políticas y personales de su pasado clasificado. Pero de pie en la carretera, N4, rodeada por los restos de su anonimato cuidadosamente construido, comenzó a comprender que su ocultamiento había sido tanto una forma de proteger a otros, como una manera de protegerse a sí misma del dolor de recordar lo que había perdido. El general Mendoza observó su lucha interna con la paciencia de alguien que había esperado 8 años para tener exactamente esta conversación, y que entendía profundamente la complejidad psicológica de tratar con veteranos de combate traumatizados. La oferta que te hice hace 8 años cuando solicitaste la baja sigue completamente en pie, comandante, dijo con una voz que mezclaba autoridad oficial con calidez personal. El Ejército del Aire necesita desesperadamente instructores con tu nivel de experiencia en combate real y conocimiento técnico avanzado. Necesitamos personas que puedan entrenar adecuadamente a la próxima generación de pilotos militares para las realidades del conflicto moderno. Necesitamos que vuelvas a casa. Carmen miró el Eurofighter dañado estacionado en la carretera andaluza, con sus sistemas de navegación aún parpadeando y el olor a combustible de aviación llenando el aire de la tarde. Luego miró a la teniente Vázquez, cuya vida acababa de salvar y cuya existencia estaba tan profundamente conectada con su propia historia personal. Finalmente, miró a la multitud de residentes de Villanueva de la Sierra, que todavía estaban procesando la revelación de que su gentil dueña del café era en realidad alguien completamente diferente de lo que habían imaginado. Tengo un negocio establecido aquí, dijo lentamente, una vida que he construido durante 8 años. Estas personas se han convertido genuinamente en mi familia, mi comunidad. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Carmen podía escuchar la falta de convicción completa en ellas. El café había sido efectivamente un escondite perfecto, no necesariamente una vida auténtica. Las rutinas diarias habían funcionado como camuflaje psicológico, no como un propósito verdadero y satisfactorio. Durante 8 años había estado interpretando cuidadosamente un papel, no viviendo auténticamente como la persona que realmente era en su núcleo fundamental. María González, que había estado escuchando toda la conversación, se acercó y habló con una voz que llevaba la sabiduría de alguien que había vivido lo suficiente para entender la diferencia entre esconderse y vivir. Carmen, querida, dijo gentilmente, todos en este pueblo hemos sabido durante años que había algo especial en ti, algo que no encajaba completamente con ser solo una dueña de café. La forma en que mantienes tu apartamento, la manera en que observas los aviones, la precisión con que haces todo. Nunca dijimos nada porque respetamos tu privacidad, pero siempre supimos que tenías una historia más grande. Se volvió hacia la multitud, y luego de regreso a Carmen. Si tu verdadero llamado es volver al servicio militar, a entrenar pilotos jóvenes, a usar las habilidades que claramente Dios te dio, entonces tienes nuestro apoyo completo. El café seguirá aquí, y tú seguirás siendo bienvenida como familia. Pero no dejes que nosotros seamos una excusa para no ser quien realmente eres. El sol comenzaba a ponerse sobre las montañas andaluzas, creando sombras largas que se extendían a través de la carretera, donde el Eurofighter permanecía como un recordatorio plateado de que algunas decisiones cambian el curso de las vidas para siempre. Los últimos vehículos de emergencia se retiraban gradualmente después de asegurar que la aeronave dañada fuera transportada de manera segura, dejando atrás principalmente a los residentes de Villanueva de la Sierra, que lentamente comenzaban a comprender que habían estado viviendo junto a una leyenda militar sin saberlo. Carmen permaneció sola durante algunos minutos junto al lugar donde había estado el Eurofighter, con su mano descansando sobre una de las bengalas que había colocado, observando cómo el equipo de recuperación preparaba la aeronave para ser transportada de regreso a la base aérea de Morón. Por primera vez en 8 años, se sentía completamente ella misma de nuevo. No la dueña del café que había creado como personaje de supervivencia, no la mujer callada que hablaba sobre el precio del aceite de oliva y los horarios de los autobuses. Se sentía como la comandante Herrera, la piloto que había ganado sus alas con habilidad excepcional y coraje bajo fuego, que había salvado vidas en combate real y que había abandonado todo lo que amaba porque el peso de ser considerada una heroína se había vuelto demasiado difícil de soportar psicológicamente. Pero al observar cómo la aeronave de la teniente Vázquez era cuidadosamente preparada para el transporte, al ver a la joven piloto que llevaba el legado y la determinación de su padre, Carmen comenzó a comprender algo que se le había escapado durante 8 años de autoexilio. Los héroes verdaderos no se forjan únicamente en momentos aislados de valentía espectacular, ni se definen solo por actos individuales de heroísmo que aparecen en los periódicos.
se construyen con el peso acumulado de decisiones correctas tomadas consistentemente a lo largo del tiempo, con la elección de seguir sirviendo a otros, incluso cuando es personalmente difícil o costoso, con la disposición de dar un paso adelante cuando otros necesitan ayuda, sin importar el costo personal o las consecuencias para la comodidad propia. El café, el rincón del pueblo, seguía abierto todos los días, ahora dirigido colectivamente por María González y otros residentes de Villanueva de la Sierra, que habían insistido en mantener viva la parte de Carmen que había sido genuinamente suya durante 8 años. Habían colocado una pequeña placa discreta junto a la máquina de espresso que decía simplemente, en honor a Carmen, que nos enseñó que los héroes a menudo se esconden a plena vista. Pero los domingos por la mañana, cuando no tenía obligaciones militares, Carmen regresaba religiosamente a su pueblo adoptivo, preparaba cortados y café con leche para sus antiguos clientes, actualizaba sus vidas, escuchaba sus problemas cotidianos y recordaba la lección más importante que había aprendido durante su tiempo como civil, que el heroísmo verdadero no se trata solo de decisiones espectaculares en momentos de crisis, sino de las pequeñas elecciones diarias de servir a otros con dignidad, sin importar si alguien está observando o reconociendo el sacrificio. La teniente Vázquez, que había completado exitosamente su entrenamiento avanzado bajo la supervisión directa de Carmen, a menudo la acompañaba en estas visitas dominicales. La joven piloto había desarrollado una relación que era parte mentoría profesional, parte conexión familiar y parte amistad basada en experiencias compartidas que muy pocas personas podrían entender completamente. Esta historia nos recuerda que el heroísmo auténtico a menudo viste ropa ordinaria y se esconde detrás de rutinas cotidianas aparentemente mundanas, en nuestras comunidades, en nuestros vecindarios, entre las personas que vemos regularmente. Pueden haber quienes han servido con distinción extraordinaria, quienes han hecho sacrificios que nunca comprenderemos completamente, quienes cargan el peso del servicio con una dignidad silenciosa que merece nuestro respeto y reconocimiento. ¿Te ha inspirado esta historia? ¿Conoces a alguien que resultó ser completamente diferente de lo que inicialmente parecía? ¿Has tenido alguna experiencia con veteranos militares que vivían vidas civiles ordinarias mientras llevaban historias extraordinarias? Comparte tu experiencia en los comentarios. Si esta historia te emocionó, dale like y suscríbete para más relatos increíbles de personas que demostraron que el valor verdadero no necesita reconocimiento público para ser completamente real.